Bienvenidos a Unlocking Publishing, el podcast, un lugar donde abriremos las puertas del mundo editorial y también de esta industria musical que tanto nos apasiona. Aquí conversaremos con los protagonistas y los actores de esta industria musical, de todo lo que sucede detrás de bambalinas, autores, compositores, artistas, supervisores musicales, abogados, managers y cada una de estas personas que hacen que cada pieza de lo que ocurre en la industria musical suceda, y la vamos a entender nosotros acá desde conversaciones y desde historias, porque es que detrás de cada canción que encontramos, de cada artista que vemos en una tarima, detrás de todo eso hay un montón de personas y hay un montón de procesos que ocurren y que hacen eso posible. Acá nosotros creemos que si usted está en la industria musical o si está empezando a explorar esta fascinante industria, nos vea, escuche estas conversaciones y conozca un poco más y se lleve algunos tips e ideas para seguir creciendo y seguir aprendiendo de este mundo en el que trabajamos y en el que tanto disfrutamos de todo lo que nos apasiona. Así que mi nombre es Marceliano Castro, sean bienvenidos a Unlocking Publishing, descifrando la industria musical, una conversación a la vez. En este primer episodio nos acompañan dos amigos de la casa. Por un lado está Felipe Cortés, que es Legal Counsel de One Publishing, y también Juan Camilo Monsalve, que es A&R de One Publishing. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Y bueno, primer capítulo, o sea, estamos juntos aquí empezando este nuevo proyecto. Súper, Marce, muchísimas gracias por la introducción. Muy interesante este nuevo espacio para que de pronto personas que están empezando en la industria conozcan un poco mejor. Y sí, bienvenidos. Bueno, Marce, muchas gracias también por este espacio. Creo que es una oportunidad muy chévere para tener conversaciones que nosotros tenemos en el día a día y que son como temas de nuestra curiosidad y poder también como llevarle esas conversaciones a personas que tengan interés por la industria. Quiero empezar un poco, obviamente conociendo a los personajes, ¿no? Pues digamos que ustedes los dos son abogados de profesión. Hoy día, como bien lo estamos hablando, trabajan dentro de esta industria. Pero digamos que a mí, cuando yo llegué a la industria musical, lo primero que me pasaba es que uno como que trae la fascinación y uno entender lo que está allá atrás. Pero a veces cuando uno empieza a conocer las historias y las cosas que pasan dentro, uno por un lado se impresiona y admira un montón de cosas que suceden, pero también uno conoce otras cosas que uno dice como cómo es posible que todo esto ocurra detrás de escena y demás. Entonces, cuéntenme cada uno un poquito cómo ha sido la experiencia entre la profesión, ¿no? Y desde la afición a la música y cómo conocer todo lo que pasa adentro. A veces también como que uno se decepciona por un lado, por otros lados uno dice qué maravilloso todo lo que pasa. ¿Cómo ha sido un poquito, Feli, empezamos contigo, como la experiencia tuya como abogado y estando ahí detrás de cámara de todo lo que sucede en tu día a día? Al principio el derecho no es un relacionamiento inicial que uno busca como tal. El derecho suele ser muy estático y muy enfocado como en esa forma tradicional de verlos. Sin embargo, pues la pasión y el amor por la música creo que es lo que ha permitido entrar a estos tipos de espacios que, como lo mencionas, generan un tipo de miedo o desconocimiento, pero a medida que uno va pues empapándose un poco más del tema, entendiendo un poco mejor la industria, pues van desarrollando nuevas habilidades que te permiten estar ahí. El día a día trae todo, es realmente muy interesante porque puedes estar desde una negociación hasta empezar pues una explicación, una negociación con otros terceros. Entonces es un tema que siempre está cambiando mucho y generando nuevas oportunidades de conocimiento. Sí, yo pienso que un poco por mi lado, similar a Feli, como que en últimas para nosotros los abogados no es un camino claro de carrera, y pienso que viene desde la pasión. En mi caso fue un poco eso, o sea, como también tocaba música y estudié un poco de música, entonces en un punto dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, uno qué puede hacer profesionalmente con el mundo de la música. Y ahí uno empieza a investigar y uno dice, ok, hay unas compañías, no son tantas las oportunidades, es un negocio todavía en desarrollo. Y claro, como en Colombia hemos estado viendo un crecimiento de esta industria en los últimos 10 años muy grande, entonces empieza a volverse un poco más visible. Ahí uno entra, ¿cierto? Y como abogado también es interesante entonces empezar a entender que, bueno, nosotros como abogados venimos de un mundo muy teórico, donde las cosas a veces son, como dice Feli, muy estáticas y la norma es la norma y hay que regirse por ese lado. Y te chocas con un mundo que comercialmente es una locura en muchos sentidos, ¿sabes? Y que tiene sus propias dinámicas y que toca entenderlo y que es un balance entre el abogado intentando por acá jalar y el comercial jalando por el otro lado. Las cosas no están hechas, sino que todo el día estamos
haciendo nuevas vainas, ¿cierto? Estamos creando nuevos negocios, pensando en nuevos modelos de negocio, en nuevas alianzas, en nuevas colaboraciones, y eso implica un reto para el comercial y para el legal de poder traducir esas ideas que tenemos hacia algo que definitivamente cuando estábamos estudiando no era algo que nos enseñaban, no era algo que parecía incluso como una posibilidad. Entonces es muy interesante, digamos, ver cómo el derecho interactúa, y la industria de la música es un mundo súper fascinante, con problemas, con retos, pero que precisamente como es una industria creo que está en crecimiento, para nosotros también creo que es súper apasionante ver cómo podemos aportar a nivel local a ese crecimiento, a ese desarrollo, a esa formalización, cómo desde nuestros conocimientos, un poquito desde el mundo legal, podemos aportar también a esa tecnificación de una industria que no es nueva en este país, que lleva muchísimos años, pero que sí está pasando por un proceso de tecnificación porque los artistas colombianos han tenido un despegue y una globalización enorme. Entonces hay un foco de las compañías hacia el desarrollo del negocio a nivel local. En esto, digamos que hablamos, ¿no? del unlocking publishing y de la obra y de dónde empieza todo, ¿no? Porque al final, cuando uno ve una canción o uno ve un artista en tarima o una canción ya está distribuida, todo empieza en un papel, todo empieza en unas letras, todo empieza, ¿no? en algunos sonidos, y al final ese primer paso está marcado en lo que es el publishing, y ese publishing es como un punto, digámosle un punto cero dentro de la industria en cierta manera, porque de todas maneras cuando uno habla de la música uno dice que hay ciertos sonidos que son música y eso puede vivir ahí y eso puede estar perfecto, pero en el momento que uno quiere monetizar pues necesita de la industria musical, ¿no? Entonces yo quiero empezar esta conversación con ustedes descubriendo por un lado que nos cuenten qué es el publishing y por otro lado también un poquito ese publishing, cómo empieza, porque hoy lo vemos y hoy está muy bien estructurado y legalmente también está muy bien puesto, pero cómo fue ese inicio y que la gente entienda de una u otra manera qué es el publishing per se. Sí, pues digamos, empecemos con la palabra publisher, ¿cierto? Entonces publishing viene de publisher, que a su vez es la palabra en inglés de editor, y viene del concepto tradicional de un editor principalmente de libros, ¿cierto? Entendiendo como este tipo de compañías que lo que se encargaban era de hacer copias de libros y distribuir esas copias de los libros y venderlas. Obviamente ese concepto se traduce a la música y empieza también de la misma manera, con lo físico. Empieza la imprenta permite la reproducción de partituras y se crea un negocio alrededor de la venta de partituras. Entonces en ese momento, eso era siglo XV, pues evidentemente no existía ningún régimen de derechos de autor. El autor no recibía ningún tipo de compensación y era un negocio un poquito como el más vivo, ¿cierto? Aquel que podía hacer copias de las partituras y tenía, pues digamos, los contactos para empezar a venderlas en los espacios pues donde había un interés. Entonces, para contar un poquito la historia del publishing, la idea es que hablemos como de unas 4 etapas. Primero, como lo que es este origen de la música impresa, luego cómo empieza a evolucionar el negocio en el marco de la música clásica, eso ya es siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, luego la consolidación, digamos, de la industria y de la edición musical un poquito ya de manera mucho más clara hacia finales del siglo XVIII y del siglo XIX, y ya lo que es la época contemporánea que realmente empieza a comienzos del siglo XX y pues es lo que vemos hoy en día. Entonces un poquito, como les decía, empezando con esta primera etapa que es de la música impresa, nos permite la reproducción de partituras, no había ningún tipo de derecho sobre las partituras a favor de los compositores y un poco empezamos a ver únicamente como este fenómeno del licenciamiento, que es básicamente las autorizaciones, pero se le permitía, se le autorizaba era al editor, como estas compañías que eran las que hacían las copias de las partituras, tener cierta exclusividad. Entonces los reyes y aquellos, digamos, que estaban al frente políticamente de determinado territorio le permitían a la compañía X tener la exclusividad de imprimir las partituras para ese territorio. Pero de nuevo, en esta etapa el autor seguía sin aparecer en el panorama. Algo que... Sí, claro, creo que es súper importante pues ver ese acercamiento que realmente surge a partir de la religión, ¿sí? Estas primeras fijaciones o estas reproducciones de las composiciones estaban relacionadas con un encargo que hacía, bien sea un señor feudal o lo hacía directamente la iglesia para poder incluir estas obras litúrgicas. Ese era como primero el enfoque. Como lo comentas, pues empieza a surgir en el siglo XVII, después con la imprenta y con todo el tema, un desarrollo un poco más claro y enfocado en la monetización como tal
de esas composiciones. De acuerdo, y entonces hay un ejemplo súper interesante que es el ejemplo de Bach. Entonces Bach, este gran compositor de música clásica, que digamos trabajaba exclusivamente para la iglesia y para la ciudad, y digamos era la iglesia y la ciudad como sus empleadores quienes tenían la titularidad de las canciones y en últimas quienes tomaban las decisiones de qué se sacaba, cuándo se sacaba y cómo se sacaba. Entonces de nuevo los autores eran empleados y digamos era su patrono, por regla general la iglesia o familias de muchísimo dinero nobles quienes tomaban las decisiones sobre su catálogo. Y luego entonces viene el siglo XVIII con ya digamos la música clásica en su máxima esplendor, por así decirlo, y entonces empiezan a surgir unas compañías un poco más establecidas de edición musical, que de nuevo eran compañías que tenían la autorización de aquellos que gobernaban para manejar exclusivamente este negocio en determinado territorio, y empieza entonces ahí a haber una tensión, los compositores a buscar la manera un poco de recibir cierto tipo de protección, y en Inglaterra pues se da el primer hito, que es el Estatuto de la Reina Ana, que es lo que conocemos como una primera aproximación a los derechos de autor moderna, que básicamente cambia un poco el paradigma porque dice, hay unos derechos y los titulares de esos derechos son los compositores. O sea, ya el titular del derecho no es netamente el editor, sino los compositores, y los compositores pueden hacer negocio con esto, negocios que pueden hacerse por 14 años, se pueden renovar por otros 14 años, y aquí es cuando empieza a surgir una figura que va a ser súper importante entender, que es la cesión, y es los contratos de cesión, es decir, yo compositor le cedo mis derechos, la titularidad sobre esos derechos a un tercero llamado editor, para que ese editor administre esas composiciones, aunque eso realmente no fue, digamos, como un gran cambio, porque en la práctica simplemente como que cambió un poquito el modelo de negocio, pero seguían siendo los editores quienes mantenían mucho control. Sí fue como un primer acercamiento. Entonces aquí algunos de los grandes compositores clásicos aprovecharon lo que estaba pasando en Inglaterra, se fueron para Inglaterra y empezaron a hacer negocios con las editoras inglesas, y eso les permitía atacar la piratería en Inglaterra únicamente. Entonces el resto de Europa todavía estaba empezando a tener estas discusiones, pero Inglaterra, pues digamos, es la pionera, y algunos de estos compositores logran atacar algún tipo de piratería, entiéndase como la reproducción no autorizada de mis composiciones, la empiezan a atacar un poco a través del Estatuto de la Reina Ana. Eso es un poco como, digamos, lo que venía haciendo. En este momento no existía el fenómeno de las regalías, entendamos las regalías como ese ingreso pasivo que vamos recibiendo en el tiempo, sino que era un pago fijo. O sea, yo te doy a ti una tarifa fija y ya tú me entregas a mí los derechos por este tiempo, digamos, que máximo que permitía la norma entregarlos. Y luego entonces, digamos, ahí se va dando un desarrollo poco a poco y viene lo que entendemos como el publishing moderno, que ya se va un poco más hacia el siglo XIX y principios del siglo XX. Y pues digamos aquí es muy interesante hablar primero pues digamos de todo lo que pasa en Francia. O sea, digamos en Francia ya había unos acercamientos hacia el derecho de autor, no concretamente en música, pero había unos acercamientos hacia el derecho de autor, y surgen las sociedades de gestión colectiva. Exacto, surgen pues a través de distintos actores que están involucrados como más ámbitos teatrales. Sin embargo, ya con la creación específicamente de SACEM, que es la primera sociedad propiamente editorial, ¿sí? Es una sociedad que empezó a agrupar compositores y editoras propiamente dichos. Este primer hito como tal, pues lo que generó fue esa posibilidad por parte de los titulares de entrar a monetizar esa interpretación pública o esa comunicación pública que se daba en el momento que estaban interpretando sus composiciones, ¿sí? Sí, y digamos que ahí es súper interesante porque, digamos, Francia en la segunda mitad del siglo XVIII ya tenía algunas leyes de protección de derechos de autor por Revolución Francesa, pero digamos nada de música, ¿no? Y de nuevo entonces hacia 1850 empieza a haber este fenómeno, y era que los compositores se quejaban de que los lugares públicos como cafés y restaurantes interpretaban su música y ellos no estaban recibiendo ningún dinero. Entonces ellos se agremian y forman SACEM, que es la sociedad de gestión colectiva que hablaba Feli en Francia. Y hay un caso hito que es el caso de Ernest Bourget versus un café en específico en París. Sí. Y en ese caso, que es 1850, el tribunal le da la razón al compositor y le dice, en efecto, sí, hay un uso, y ese uso merece, digamos, algún tipo de compensación porque el café está utilizando la composición e interpretándola obviamente en vivo. No, y llama mucho la atención porque son conversaciones que todavía hoy día se tienen, ¿no? En diferentes territorios alrededor del mundo. Y donde todavía no entendemos que hay que pagar por eso. Exacto, y también
Lo otro es cómo, a pesar de la transformación y de los años y de las décadas que han ocurrido, como que no porque se tengan conversaciones como que todo queda resuelto, no, para el tiempo. Hay algo acá que quiero que nos cuenten, porque ya hablamos del publishing en sí, hablamos del rol de la editora y digamos cómo surge de manera histórica, pero ustedes traen un concepto que son las sociedades, ¿no? De gestión colectiva. Entonces, rápidamente, ¿qué es una sociedad de gestión colectiva y de qué se encarga? Porque siempre todos los compositores van a escuchar eso y siempre lo empiezan a escuchar cuando empiezan a entrar en la música y es como que no, que tienes que estar en esta, estar en aquella. Entonces, ¿nos pueden contar un poquito qué hace exactamente y cuál es ese rol dentro de la música? Sí, un poco, digamos, la sociedad de gestión colectiva es, desde las palabras que componen el concepto, es una sociedad, implica que es un junte de diferentes compositores que se agremian o editores. Y la gestión colectiva es precisamente a través de ese conglomerado de personas buscan gestionar las regalías de composición o las regalías de los autores. Entonces, básicamente la sociedad de gestión colectiva es aquella que en la práctica va y le cobra a aquellos que utilizan la música y que utilizan las composiciones. Entonces, va y le cobra al café, va y le cobra al restaurante, va y le cobra al canal de televisión en la época moderna, a la radio, a las plataformas de streaming, digamos específicamente el tema de la ejecución pública. Y ahí volvemos al origen del tema. Y el tema es que las ASEM existen por la ejecución pública. ¿Y qué es la ejecución pública? La ejecución pública es cuando yo agarro una composición y la interpreto ante un público, ¿cierto? Ya excede el espacio privado y, digamos, hay un espacio público donde yo no puedo limitar o no puedo, digamos, hasta cierta manera determinar quiénes son las personas que están escuchando la música, y ahí es donde se genera este derecho, que obviamente tiene una faceta luego en la radio, tiene una faceta luego en la televisión y tiene una faceta digital en el stream. Pero digamos, el origen de la sociedad de gestión colectiva se relaciona con la ejecución pública y su rol principalmente está hacia la gestión de las regalías de ejecución pública. ¿En representación de quién? De los autores y de los editores que están afiliados a determinadas sociedades de gestión colectiva. Hay sociedades de gestión colectiva por cada territorio y esas son las que se encargan en ese territorio de hacer esos cobros, y luego hay acuerdos entre las sociedades para pagarse los ingresos de los autores que representan en los diferentes países. Exacto, creo que tocas un tema súper importante. Esta primera relación que existió era una relación muy territorial, ¿sí? Por eso lo comentabas, que los autores iban directamente a un territorio donde estuviera mejor especificado, donde estuvieran monetizando mejor, donde tú tuvieras una libertad. Sin embargo, el derecho internacional, a ver esta necesidad pues de entrar a regular como tal esa monetización de las composiciones o del derecho de autor, se genera como tal la expedición del Convenio de Berna. Este convenio pues es un convenio internacional que agrupa a distintos países y permite, como hemos conversado, esa reciprocidad entre distintas sociedades para efectivamente poder entrar a cobrar en otros territorios. Y digamos, hay algo súper interesante, y es que cuando surge esa SEM no había una ley que hablara de la ejecución pública, sino que realmente fue un reconocimiento que se hizo a través de lo que nosotros llamamos jurisprudencia, que básicamente son decisiones de los casos específicos, ¿cierto? Y digamos, se hizo ese reconocimiento a través de una sentencia, y luego con el convenio de Berna, en esta segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, empiezan todos los países potencias de industria de la música, llámese Francia, Inglaterra, Estados Unidos principalmente, a desarrollar su propia legislación donde ya de manera clara y concreta se hablaba de la ejecución pública como un derecho. Claro, se empieza a mover un negocio que antes no era tan claro, donde digamos antes evidentemente las editoras tenían muchísimo privilegio, pero entonces ahora empiezan a haber otras fuentes de monetización. Ya no es únicamente la venta de la partitura física, el negocio que existe, sino que la comunicación pública se vuelve negocio también. Y ahí, digamos, el negocio empieza a cambiar. Y eso se conecta un poco también con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, potencia de la industria del entretenimiento, y digamos en Nueva York estaba Tim Panelli, que era como una zona de Estados Unidos donde se empezaron a localizar muchas de las editoras. Y entonces empieza a haber un movimiento muy grande alrededor de la venta de la música, en ese momento también impresa. ¿Qué era lo que pasaba? Que por alguna razón en una época se volvió muy barato tener un piano, entonces mucha gente tenía pianos en su casa, y la gente, que era lo que estaba buscando, tener música para tocar en su casa. Entonces las editoras lo que hacían era vender partituras para la gente, y había esta figura que era súper curiosa, que se llamaban los song pluggers, que eran básicamente estas personas que en las tiendas interpretaban en vivo las canciones, como una especie de live marketing, ¿no? O sea, como venga, yo interpreto en vivo para que te dé ganas a ti de comprarme de la canción. Y luego entonces también había una industria del teatro que se estaba moviendo en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces estas personas eran el comercial que iba a los teatros y decía, vea, interprete por favor esta canción en su obra, o iba donde el artista interprete
esta canción, digamos, y se les pagaba, ¿no? O sea, era la editora y el compositor a través de la editora le pagaba al intérprete, llámese artista, llámese teatro, para que interpretara sus canciones, que eso es una vaina que uno hoy ve el panorama y uno dice, tenemos géneros como el vallenato, por ejemplo, en Colombia, donde pasa al revés hoy en día, ¿no? O sea, se le paga eso al compositor para que autorice que un artista grabe su canción. Entonces, claro, es como en 100 años el compositor se ha logrado posicionar y su poder de negociación ha crecido a tal nivel que es el compositor el que le cobra al artista y no el artista el que le cobra al compositor. Vamos a desmitificar algo, porque estábamos hablando ahorita del rol de las editoras, ¿no? Y nos vamos a ir un poco al presente. Y es cuando un autor, un compositor o alguien, digamos, que es productor fonográfico de su música, porque esa misma persona, digamos, que hizo la inversión para ir al estudio a grabar, de pronto empieza a pensar sobre las editoras, ¿no? Porque al final las editoras hoy día están conformadas por muchos equipos, entonces muchas veces las editoras también ofrecen desarrollo de artista, tienen departamentos de marketing, de prensa y un montón de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿un artista, un autor, un compositor, dependiendo de donde uno esté en esa ecuación, puede seguir su carrera y puede seguir viviendo, entre comillas, sin tener una editora? ¿Y por qué lo pregunto? Porque muchas veces en la calle, y ustedes lo saben, muchas veces el rol de las editoras que tienen A&Rs como tú es como esa frase coloquial de no me llames, yo te llamo, ¿no? Porque al final el A&R es un cazatalento que está pendiente de lo que está ocurriendo en la carrera de muchos de estos personajes. Entonces, cuéntanos un poco, Monza, desde ese doble rol que tienes tú, para las personas que nos están viendo, entender si yo estoy afuera, pero quisiera tener una editora, si puedo seguir o no seguir, o qué tan relevante puede serlo, o también cómo llamar la atención de una editora para que en algún momento pues me firmen o estén pendientes de mí. Pues digamos que yo lo que pienso un poco es que, o sea, la editora se vuelve mucho más importante dependiendo del punto de la carrera en el que tú estás, ¿cierto? Entonces, como que cuando tú estás empezando, lo más importante es ser muy organizado. Constantemente nos encontramos con compositores que incluso ya tienen catálogo con artistas muy grandes, pero a la hora de tú preguntarles, ve, mándame una lista del catálogo con los autores y los porcentajes, y eso, digamos, dificulta el negocio, ¿cierto? Entonces, la recomendación es, cuando tú estás empezando, lo más importante es tener muy organizado cuáles son tus composiciones, hacer los registros correspondientes, por ejemplo, ante las oficinas de derechos de autor, en el caso de Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y también iniciar tu proceso de afiliación con una sociedad de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque la sociedad de gestión colectiva, nuevamente, hace unos recaudos que el único que los va a poder hacer a nivel Colombia es la sociedad de gestión colectiva, y eso a la hora ya de negociar con una editora ya nos da un panorama. O sea, por lo menos ya sabemos que tú a través de la sociedad de gestión colectiva estás generando este ingreso y estos son tus fuertes y tu ingreso viene principalmente de digital o viene de radio o viene de espectáculo público, ¿de qué viene? Entonces la recomendación es, si usted está empezando, afíliese a una sociedad de gestión colectiva. ¿A cuál? Digamos, a la del territorio, principalmente, a la del territorio del que usted crea que van a venir principalmente sus reproducciones digitales o su consumo no digital, de radio, televisión, conciertos, etc. ¿Por qué? Porque si usted es un compositor que la mayoría de los artistas que interpretan sus canciones tocan eso en Colombia, se escuchan en radio en Colombia y se afilia a una sociedad extranjera, lo que va a pasar es que igual la sociedad colombiana recoge y le paga a la extranjera y usted está ahí recibiendo doble comisión, pues está pagando una doble comisión por esa gestión. Entonces, esa es un poco la recomendación. Afíliese a la sociedad de gestión colectiva, organice muy bien su catálogo en términos de tenerlo súper clarito, los splits organizados, los porcentajes muy claros, haga los registros ante la Oficina de Derechos de Autor, cosa que en el momento en que la editora llegue, ¿cierto? O usted también puede tocar las puertas de la editora, porque en últimas, pues también estamos ahí para tener ese tipo de conversaciones. Hay cosas que evidentemente nosotros no tenemos en el radar, entonces también se pueden tocar las puertas de la editora, pues el negocio es más fácil. Si las cosas ya están claras y las cosas están organizadas. Y hay otra cosa que tú mencionabas que es muy importante y es el tema del split, ¿no? O sea, el split como este documento que registra de manera legal cómo las partes, digamos, involucradas en una composición se reparten y cuál es el porcentaje que cada uno tiene, porque muchas veces pasa que ese split no está firmado, o muchas veces, y hay que decirlo de manera coloquial, es cierto que muchas veces uno está entre colegas y amigos en un estudio, pero al final
es un negocio, ¿no? Y hay que tener muy claro cuál es ese aporte que hace cada uno para que esté firmado, porque al final es el punto de partida, este split es ese punto de partida, es ese documento legal de partida que va a permitir hacer todo lo que tú estás comentando. Y creo que con los años la industria, en esa profesionalización de muchos procesos, ya hoy día el autor y las personas involucradas, porque muchas veces también es el artista que compone sus propias canciones, se han dado cuenta de la importancia que todo esto esté muy en regla, muy fino, ¿no? Porque después uno tiene problemas posteriores o los porcentajes no quedaron claros o no se hablaron. Así que esa es una recomendación, digamos, a tener a todos los que estén empezando, porque al final hay que dejar claro cuál es ese porcentaje de ese aporte, ¿no?, que hace esa persona en ese, digamos, como documento puntual. Y volviendo al tema de las editoras, está claro, ¿no? Al final, hoy día en el mundo contemporáneo, pues una editora lo que hace es, tiene un porcentaje, ¿no?, que se vuelve al final un porcentaje administrativo a través de una operación y de unos recursos que tienen al servicio, digamos, de esas personas que de una manera están con ellos o no. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, según lo que nos comentas, Monza, para que a todos nos quede claro, se puede tener editora y se puede estar sin editora, digamos, como dentro de eso, obviamente entendiendo que las editoras pueden tener recursos, o sea, incluso hasta un formato legal de algo, pues al final la editora te está poniendo un montón de cosas para que tú puedas seguir adelante. Es que hay una cosa muy interesante que también va conectada como con esa historia y con la evolución de la figura de la editora. Al comienzo la editora era esta compañía que se encargaba de imprimir partituras y vender partituras. Después, entonces, surge todo el tema de la comunicación pública, la sociedad de gestión colectiva, que también gestiona no solamente la venta de partituras, sino también el tema del ingreso de ejecución pública. Luego surge la industria de fonograbada, ¿cierto? Entonces empieza a poder grabar música y entonces hay toda una nueva discusión y es el compositor dice, bueno, pero si usted va a vender un disco, en ese disco está mi composición, págueme algo, la regalía me cae. Y es otra arista nueva del negocio que también empieza a gestionar la editora. Y luego hacia los 30, más o menos, con el auge de la industria audiovisual, entonces empieza una nueva discusión y es, llega el cine sonoro, se empieza a utilizar música en el cine sonoro, la sincronización. Entonces, el uso de música en proyectos audiovisuales. Y eso también las editoras entonces empiezan a tener alianzas con las grandes productoras audiovisuales donde les suministran catálogo a las productoras audiovisuales para posicionarlo en películas. Y entonces, con el tiempo, el rol de la editora se transformó a que, claro, hay unos elementos de recaudo, ¿cierto? Hay unos elementos de new business, digámoslo, toda esta búsqueda de nuevas oportunidades comerciales en la sincronización o en el posicionamiento de catálogo con artistas, el poder enviarle catálogo a artistas para que los artistas lo interpreten. Y digamos, también hay todo un tema de consejería legal, digamos, que no solamente se limita a lo comercial. Entonces, la editora claramente pues, tiene una serie de recursos, de herramientas que pueden ayudar al compositor a llegar a nuevos espacios, a desarrollar su carrera como compositor, a monetizar muchísimo mejor sus diferentes tipos de ingresos, ¿cierto? Y hacer buenos negocios desde lo comercial y desde el asesoramiento legal. Hay algo que quiero preguntar y tiene que ver, digamos, con alguna vez escuchar una frase de pasillo, y es que con toda la evolución de la industria per se, con toda la evolución del tema de derechos de autor, ¿no?, de hacer como no sé, como un respeto legal, ¿no?, a tratar de cobijar a todas estas personas. Ustedes, en ese día a día como abogados, ¿qué creen o cuáles fueron las cosas que sucedieron para que hace 40 y 50 años como que la gente no tuviera tan claro qué era lo que estaba firmando valga la redundancia, firmar un contrato en el que muchas personas se vieron como que le estaban violando sus derechos de muchas maneras, y que hoy, en pleno 2025, tengamos como tan claro y seamos tan minuciosos y como que casi que haya una campaña, o sea, hay una campaña como de los mismos abogados es que hay que hacerle doble clic a este tipo de cosas, porque usted puede estar firmando y después no sabe y ya está firmado y se jodió. Me gustaría pronto decir que ya no pasa, pero hoy en día nos seguimos encontrando con este tipo de situaciones del desconocimiento de distintos actores de la industria, ¿sí? Desde actores especializados que deberían tener un conocimiento mucho más claro, hasta personas pues, que están iniciando su carrera, que claramente no tienen una asesoría o un apoyo legal que les permita tener esa claridad documental. Creo que es súper importante lo que estábamos comentando al principio de ¿puedo vivir sin editora? Por supuesto, ¿sí?
pero es mejor vivir con una editora, ¿sí? Creo que es un tema de pasillo, es un comentario que siempre se hace respecto a la industria musical. La industria musical no es una industria, no es una carrera de distancia, ¿sí? Es una carrera de resistencia, ¿sí? Entonces, a medida que tú resistas un poco mejor, tengas muchos más claros tus derechos, empieces a entender los distintos modelos de negocio, claramente tus contratos, tu monetización y tu alcance va a ser mayor. ¿Cuáles son, Feli, para dejarlo claro a estas personas que están empezando un poco, cuáles son esos documentos, cuáles son esos momentos, ¿ok? Donde una persona que tenga editora o no necesita a un abogado para hacer las cosas bien. Si te soy sincero, para mí me parece que en cualquier momento es necesario un abogado. ¿Hasta para terapiarlo a uno un poquito? Así mismo. Es importante, claro, como Gonzalo estaba comentando, cuando estás en un principio, tú tener un split, ¿sí? El split, para que lo entiendan, pues la traducción sencilla es una división, ¿sí? Normalmente está en una hoja, ¿sí? Es una hoja muy sencilla, donde tú tienes muy claro cuál es el alcance que va a tener esa autorización, ¿sí? O esa división de porcentajes. Va cambiando a medida que tú estés teniendo otra participación dentro de la industria, ¿sí? Si tú efectivamente simplemente estás con tus amigos, pues mira que el documento tiene que ser un documento muy sencillo que tenga los porcentajes claros. Ya es otro tema distinto cuando, por ejemplo, una discográfica está detrás de ese tema de composición. Yo de pronto voy a requerir que ese documento tenga una claridad y una alcance que me permita como moverme mucho mejor y entender cuál va a ser como ese documento final. Sí, no, incluso pues digamos como que yo pienso que, como dice Feli, el acompañamiento del abogado es clave en las diferentes etapas, como que el abogado te ayuda también a estructurar desde la cabeza como cuál es el modelo de negocio y cuáles son las diferentes etapas que se tienen que ir surtiendo y pues evidentemente a la hora de negociar pues con una compañía de música la recomendación es tener un abogado. Desde nuestro lado como compañía de música cuando estamos negociando con un abogado las cosas son claras, ¿cierto? Y lo importante es que al autor las cosas le queden muy claras desde el principio, cuáles son las implicaciones de lo que está firmando, qué es lo que puede esperar de nosotros, ¿cierto? A qué se está obligando por el lado de él como compositor. Entonces sí, y un poco solo como para tocar el tema de esto de la industria y digamos de estos contratos súper abusivos de hace 50, 60 años. Yo pienso que hay una cosa súper interesante que pasa y es que con la digitalización de la música y con todo este estallido post, toda la época del fraude de la piratería que quebró pues digamos mucho a la industria de la música, viene la digitalización, las plataformas de streaming, surgen varias compañías y surgen nuevos modelos de negocio. ¿Y eso qué forzó? A que, digamos, una industria que era muy oligopólica, que lo sigue siendo, pero que era mucho más oligopólica, donde había mucho control de mercado en muy pocas compañías y había una simetría muy grande entre el editor y el autor, se tuvo que ir rebalanceando eso porque al haber nuevas opciones, las editoras tradicionales tuvieron que repensar un poquito el modelo de negocio, ¿cierto? Y entonces el autor entendió que no era la única manera de hacer negocio, la manera tradicional de hacer negocio. Y que sí, de pronto a veces todavía hace sentido desde lo comercial hacer algunos negocios hacia ese tipo de modelo tradicional. Pero ahorita, al haber nuevos competidores, eso forzó a que las dinámicas comerciales de la industria cambiaran y empoderó al autor a poder decir, oiga, pero es que a mí me están ofreciendo esto otro por acá, ¿sabe? O sea, como que la única opción no es usted. ¿Cuáles son ese tipo de errores legales que usualmente cometen o que ustedes ven que cometen muchos autores cuando están empezando y no tienen tanta experiencia? Bueno, primer error, no tener organizada toda pues su catálogo, ¿sí? Es un error muy básico y ¿qué hace o qué te limita? Diferentes oportunidades comerciales. Si llega, por ejemplo, un productor que está interesado en fijar tu composición, tú no tienes el split, no tienes la documentación, claramente no va a avanzar. Llega una película que está interesada en incluir tu composición original, si no tienes como tal esa documentación, pues claramente pierdes la oportunidad negocial en ese aspecto y pues el fundamental es no leer los contratos, ¿sabes? Como que ese sí creo que es entrar a negociar con alguien que tú, uno, no te está ofreciendo un servicio real, que muchas veces pues es un contrato que está nominado como un contrato de grabación, ¿sí? Y tiene de pronto grabación, tiene
comunicación, sí, o sea, tiene una cantidad de aristas asociadas a ese contrato que de pronto no es el que te sirve en el momento de tu carrera que estás. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que eso bloquea a estos artistas que están empezando, a estos compositores que están empezando, para poder en su segunda etapa de la carrera entrar a negociar un mejor contrato, ¿sabes? Entonces, ese error inicial de pronto firmar con alguien que no era el adecuado y no entender que ese aliado que tú estabas buscando tenía los servicios que tú necesitabas, creo que es pues malísimo y te limita mucho para poder entrar a negociar a futuro. Hay una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes y creo que la voy a hacer desde las diferentes esquinas y roles de las personas que nos van a ir acompañando acá. Y es algo que toda persona en la industria musical, ya sea un artista que hace sus propias composiciones o alguien que tiene un equipo, digamos, como de compositores y salen al ruedo y se quieren distribuir, siempre la pregunta es cuál es la primera persona de ese equipo que tiene que contratar, ¿no? O sea, es como yo estoy acá con mi conocimiento, yo compongo, yo sé hacer música, soy buen músico, interpreto bien, me visto bien, soy un buen performer, pero empieza a crecer un poco el equipo, ¿no? Entonces, quiero que cada uno me responda, porque esta la voy a hacer como medio tricky a cada invitado y es, Felipe, según tú, ¿cuál es el primer rol, el primer aliado que debería tener una persona cuando empieza a expandir? Porque estamos hablando de un tema de recursos, ¿no? Es decir, ¿dónde voy a empezar yo a repartir la torta? Porque al final la industria musical se trata de muchos intermediarios que hacen un montón de procesos para poder, digamos, que todo funcione y que todo se logre. Entonces, Felipe, respuesta corta al grano, ¿cuál es el primer aliado que debo tener? Te la voy a hacer respuesta de abogado, depende. Ajá. Depende, nuevamente, depende cuál es la etapa de tu carrera. Si Estoy empezando y quiero organizar un poco la cosa. Para mí tiene que ser un buen abogado y un equipo que te dé una buena comunicación. Monza. Yo pensaría que el abogado, o sea, incluso más que el manager. ¿En qué sentido? En que pues el abogado en últimas, o sea, a veces el manager es todo un tema, ¿no? Porque pues a vos te cobra una comisión de tus ingresos, entonces ahí se vuelve un tema difícil también, como vos decís en términos de repartir la torta. El manager es súper importante, pues obviamente va a ser más importante para algunos perfiles que para Sí, es como un gerente administrativo claro. al final. Entonces, digamos, por ejemplo, para un artista es más importante quizás al comienzo que para un compositor, ¿cierto? Los grandes compositores, los grandes productores son los que entran a tener, digamos, un equipo de management, que lo que está haciendo el equipo de management es organizar un poco el negocio, buscar nuevas oportunidades comerciales y demás. Pero el abogado, como asesor, es el que desde el minuto cero te puede ayudar a afiliarte a la sociedad de gestión colectiva, te puede ayudar a negociar correctamente los splits, te puede ayudar a tener un borrador de splits que puedas utilizar, te puede ayudar a encontrar, digamos, la mejor opción de empezar a trabajar desde la industria editorial con quién, ¿cierto? Entonces, digamos, sí, el abogado es como ese eje un poquito que puede protegerte desde el principio cuando de pronto la necesidad no está hacia buscar todo el tiempo nuevos negocios, y si vos sos muy bueno buscando nuevos negocios y si vos estás muy bien relacionado en términos como compositor, pues digamos, vos mismo te vas moviendo y es más que el abogado te proteja mientras que tú te estás moviendo en lo que te tienes que mover. Vamos a casos digamos, como el día a día, ¿no? Y sobre todo desde la experiencia de ustedes, y es ¿cómo se protege legalmente en los casos donde hubo algunas fallas de pronto en el proceso y resulta que otra persona se adjudica tu obra o la está usando sin tu permiso? Digamos, y esto lo pregunto desde los escenarios donde ya no hay nada que pueda hacer porque de pronto el otro fue más vivo, como dice uno coloquialmente, o en esos casos donde uno puede hacer algún tipo de rastreo y de realmente proteger a ese autor. Sé que son dos casos, entonces toquemos ambos. Cuando alguien se adjudicó algo que era mío, ¿qué se puede hacer? Y lo otro es, si lo está usando sin mi permiso, también qué tipo de herramientas o con qué herramientas puede contar ese autor para protegerse legalmente. Bueno, creo que la primera, ante el uso no autorizado, ahí tienes la posibilidad de tener un apoyo de un editor, ¿sabes? Como que ese es uno de los roles específicos del editor, entrar a defender como tal esa titularidad o esa monetización no autorizada de tu contenido, ¿sí? Ya entrando en materia, pues hay distintas formas y se tiene que entrar a visualizar cuál es el modelo o dónde se está generando ese uso no autorizado, ¿sabes? Claro. Si estamos ante un evento de ya hay una producción que incluyó esa monetización, mira que yo podría ir directamente a la producción
y buscar una resolución para que reconozcan esa monetización inicial de mi composición que no fue legalizada o que no fue de alguna forma pagada de manera correcta, ¿sabes? Ese es uno de los modelos en ese tipo de contenido. Ya entramos a ver pues dos aristas distintas que puede ser: me plagiaste, directamente estás utilizando un contenido que es mío, hiciste una apropiación, ¿sí? Estás diciendo que este es tuyo, o estás haciendo un cambio específico como tal. Y nuevamente, hay distintos procesos y distintas formas, ¿sí? Sí, hay como diferentes vías, o sea, como dice Feli, hay casos más o menos graves, por ponerlo de alguna manera. Una cosa es me plagiaste, agarraste un pedazo y ni siquiera me diste reconocimiento de la autoría. Otra cosa es, no, cantaste mi canción, pero no me solicitaste una autorización para hacer el cover. Entonces, digamos, ahí hay dos casos de usos no autorizados, ¿cierto? Quizás uno más grave que el otro, ¿cierto? Y digamos, también hay vías legales y no legales para solucionarlo. Por ejemplo, desde la práctica, pues la compañía editorial puede elevar un reclamo y puede buscar tumbar la canción que está utilizando indebidamente un fragmento de mi composición, ¿cierto? Eso es una opción. O la otra es, listo, iniciamos un proceso, pues digamos, primero desde la conciliación, desde el charlar y buscar, digamos, un arreglo. Si eso no funciona, pues hay unas vías judiciales a través de las cuales uno puede buscar que un juez resuelva. Claro. Eso es del uso no autorizado, ¿cierto? Entonces hay unas vías de solución muy legales, otras que también las mismas plataformas nos permiten, digamos, como buscar cómo solucionar. Y las mismas sociedades de gestión colectiva. O sea, incluso uno puede también conflictuar en la sociedad de gestión colectiva una composición en específico y durante un tiempo lo que hace la sociedad no pagarle a nadie, ¿cierto? Si la sociedad sospecha, digamos, que ahí hay una disputa sobre la autoría o hay una disputa sobre algo, queda congelado. Entonces, digamos, en general, pues sobre temas de usos no autorizados hay varias vías. Y ahora sobre el tema de una autoría, pues digamos, ahí hay una cosa que es súper importante. Simplemente es diferenciar que pues yo lo pongo como que hay dos tipos de registro. ¿Cierto? Exacto. Está el registro ante las sociedades de gestión colectiva y el registro ante las oficinas de derechos de autor. Uno es el que da plata, otro es el que protege, ¿sí? Por decirlo muy sencillo. Claro. Entonces, digamos, por ley se supone que el que te reconoce a ti y el que es la prueba principal para reconocerte como autor es el registro ante una oficina de derechos de autor. Cada país tiene su oficina de derechos de autor y ese es el registro que a vos te sirve como prueba, digamos, de que vea, yo soy el autor de esta composición, yo lo registré en tal fecha y aquí adjunté esta partitura. Otra cosa es el registro ante la sociedad de gestión colectiva, que en la práctica es el que te permite monetizar, ¿cierto? O ante la editora que registra en las plataformas digitales, que en la práctica es el que te va a permitir monetizar. Pero si yo hago mi registro ante la sociedad de gestión colectiva, pues no está cumpliendo del todo el elemento de protección que sí me cumple el de la Oficina de Derechos de Autor. Ahí hay un tema, ¿qué tal si el vivo se aprovechó y lo registró primero que yo? Entonces ahí se convierte en un tema muy probatorio y ahí es donde entran las 1000 dificultades. Y es como demostrar la temporalidad de quién lo hizo primero. O sea, es independiente del registro, tú lo puedes impugnar, pero ¿cómo lo demuestras? Y creo que es, aparte de la dificultad legal, costos, ¿sí? Sí. Ya inmediatamente es un contenido que te va a generar un valor adicional, ¿sabes? Entonces, esos son este tipo de errores que al principio no se deben cometer porque te cierran oportunidades y te acaban esas nuevas ventanas de explotación. Ya para ir cerrando un poco, y muy, digamos, como al grano, ¿cuál es el cambio más importante que cada uno de ustedes ha visto en el publishing en los últimos años? Y digamos como en favor y en beneficio de la misma industria que los tres que trabajamos en ella somos conscientes y sabemos que está evolucionando de manera constante todos los días para bien, pero digamos, ¿cuáles son esas cosas que cada uno podría destacar de lo que está sucediendo hoy? A mí me parece que el cambio fundamental es el modelo de negocio, ¿sabes? Cambió un modelo de negocio donde el editor se volvía titular de esa composición, ¿sí? Y le pagaba, o a veces ni le pagaba, ¿sí? Unas regalías o un pago inicial, ¿sabes? Entonces, era una precarización de esa figura compositor donde el compositor no tenía las facultades y es clarísimo, morían sin tener acceso a sus derechos, ¿sabes? Entonces, creo que ese es como el cambio más importante de cambiar un modelo más equitativo y mucho más justo para los compositores, donde haya, claro, una remuneración a favor del editor por su trabajo, pero también donde la cabeza, la titularidad y del control respecto a la composición y de su catálogo esté en cabeza del que lo cree. ¿Sabes? Que para mí ese pues tiene que ser
la vía y ha sido como lo más representativo en la actualidad. Sí, total. O sea, yo pienso que eso es lo clave en términos de modelo de negocio. Yo le sumaría que hay una cosa súper interesante que está pasando y es que, claro, desde la irrupción de la música digital, creo que hay un desbalance un poco entre la parte fonográfica y la parte editorial, ¿cierto? Para tirarlo sencillo, que es la parte fonográfica y la parte editorial. La parte fonográfica es lo que tiene que ver con el máster y con la grabación. La parte editorial, como hemos venido a hablar, es lo que tiene que ver con el compositor, ¿cierto? Y digamos, por cómo se fue dando políticamente el tema, las disqueras terminaron recibiendo mayores ingresos, usualmente, de las plataformas digitales que las editoras. Y luego vienen las redes sociales, que además empiezan a darle uso a la música, ¿cierto? Obviamente, comercial y no comercialmente, digamos, al interior de la red social, y empiezan a darse un montón de discusiones. Entonces yo pienso que lo que está pasando ahorita también es que las editoras están empezando a dar unas discusiones y a pelear unos ingresos que no se pagan. Y a decir, vea, es que esto que usted está utilizando, aquí está utilizando mi composición, usted me debe pagar por este uso. Y este uso no es un simple uso porque tiene A, B, C tipo de implicaciones. Entonces estamos abriendo una discusión donde desde las editoras creo que se está peleando por una remuneración mucho más justa, mucho más equitativa versus el fonograma y también versus usos que no se han reconocido históricamente como usos de la composición, ¿cierto? Y un poco, de nuevo, esto es una pelea de poderes y digamos, aquí hay una interacción entre industrias, está todo el mundo de las redes sociales, está todo el mundo de las grandes productoras audiovisuales, etcétera, y digamos de todos estos usuarios finales de la música o usuarios intermedios de la música, y las editoras un poco a nivel global se están peleando por una mejor monetización, ¿cierto? Hoy hemos hablado, digamos, a lo largo de este episodio de consejos, ¿no?, para los autores y algunos personajes que están involucrados en la ecuación. Pero quiero preguntarles rápidamente a los colegas abogados que estén empezando, algún consejo que le quieran regalar ustedes como abogados que ya están dentro de la industria, a esos abogados que sueñan con estar en roles similares a los que ustedes tienen, y es por dónde empezar, ¿sabes? O qué herramientas buscar para poder lograr entrar, ¿no?, al final a ejercer el derecho que tanto les apasiona en una industria de la que quieren ser parte. Bueno, pues el primero, capacitarse. Creo que ese es el rol fundamental, buscar. Esta es una industria que no está tan clarificada en los libros, ¿sí? Se da más a partir pues, del conocimiento o la expertise que se va desarrollando a medida que uno va encontrando distintos modelos de negocio y conociendo pues las distintas aristas de la industria. Ese sería mi consejo principal, capacitar y estar siempre con toda la disposición de búsqueda, acercándose a las personas, llamando la atención, ¿sí? Este no es un trabajo que te va a llegar de la noche a la mañana, ni caído del cielo, sino que es de buscar, de estar en los espacios de conocimiento, las ferias, preguntarle a amigos que estén ya dentro de la industria, ¿sabes? Como que yo lo veo más por ese aspecto. Sí, o sea, total. Esto es una industria que implica ser muy activo y ser muy proactivo, ¿sabes? Como que hay que buscar las oportunidades, hay que encontrar los vacíos y intentar desde lo que uno puede ofrecer llenar esos vacíos. Y yo, pues también como abogado, pero que ahorita soy más comercial que abogado, diría que una cosa para que uno sea mejor abogado en esta industria es también capacitarse, no solamente en lo legal, sino en lo comercial. Y entender que hay todo un mundo comercial súper fuerte, súper desarrollado en esta industria y que tu rol como abogado no es únicamente vivir desde la ley y desde los libros, sino saber aplicar eso a una realidad comercial variante, ¿cierto? Y completamente revolucionada todo el tiempo, que cosas nuevas están pasando, y como abogado interpretar eso y lograr permitir que el mundo comercial avance, ¿sabes? Como debe avanzar, obviamente protegiendo, digamos, a quien tienes que proteger. Entonces, la capacitación no solamente debe venir desde lo legal, ¿sí?, sino que también es súper importante entender cómo funciona este negocio, cuáles son las dinámicas de negocio, qué es lo que está pasando a nivel comercial y cómo lo legal se va a ir anticipando, porque siempre, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el cambio comercial sea primero que el cambio legal, ¿cierto? Sí. Siempre. Entonces, el modelo de negocio siempre va a cambiar más rápido que lo que cambian las leyes. Entonces, por eso hay que entender el cambio en el modelo de negocio. Y ya para cerrar, yo siempre he escuchado, y también soy, digamos que soy fiel creyente, que muchas veces para uno lograr algunas cosas está bueno como inspirarse en algunas historias, ¿no? En algunas historias, en personajes, vuelvo y digo, ¿no? Personas que lograron hacerlo, para uno también ver
qué tipo de batallas, qué tipo de obstáculos, perdón, tuvieron en ese camino. Entonces la pregunta es, va para ti, Monza, y es un poco, ¿cuáles son, digamos, como esos compositores, autores, ¿no?, nacionales que de una u otra manera lo lograron dentro de todo lo que hemos charlado hoy y lograron entenderlo y que también pueda ser un poco de inspiración para esas jóvenes promesas o esas personas que están empezando, de poder mirar un poco esa historia y entender qué tipo de cosas hay que pasar como para realmente terminar viviendo y monetizando la parte del publishing y la parte autoral de las canciones? Yo pienso que hay muchos buenos ejemplos. O sea, yo voy a tirar como 3 grandes ejemplos, creo que de compositores. Y está evidentemente el maestro Wilfran Castillo, que digamos ha logrado no solamente desde el vallenato, sino digamos precisamente llevar sus composiciones a otros mercados, a otros géneros. Digamos, se posiciona como de los principales compositores colombianos a nivel global. En otras épocas, una Mauri Gutiérrez, evidentemente, llegó a tener un alcance en la industria latina supremamente interesante. Hoy Keating, ¿cierto?, que es quien está detrás, digamos, como de las grandes canciones de los artistas latinos. Entonces, ejemplos hay muchos, pero yo quisiera como también remarcar que hay compositores que, digamos, en una época donde esto es como todo tiempo pasado fue peor, o sea, en el sentido de que siempre la industria era más subdesarrollada, siempre había menos oportunidades. Entonces, digamos, en el pasado siempre fue más difícil, ¿cierto? Sí. Hoy, digamos, hay más oportunidades y la interconexión hace las cosas un tris más sencillas, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese mundo, pues para mí el caso del maestro Darío Gómez y el maestro Iván Villazón es supremamente interesante, porque son 2 intérpretes que a la vez son compositores, que entendieron que podían formalizar este negocio a través de una empresa. Entonces tienen a sus respectivas compañías y que en esas empresas no solamente podían manejar el negocio de sus composiciones, sino que también podían firmar a otros autores, a los autores que les hacían las canciones que ellos grababan como artistas. Y es súper interesante porque estas compañías, siendo compañías que en principio uno dice como monoautorales, en el sentido de que venían de un autor en específico, no eran como compañías que buscaban principalmente un montón de compositores, que con el tiempo lo hicieron también, entraron en una discusión que era la discusión de las grandes compañías colombianas de las multinacionales. 3, 4, 5 grandes compañías colombianas, entran estas 2 compañías también creadas por 2 artistas, pero que más que artistas tuvieron, creo, una visión de empresarios supremamente interesante, muy anticipada a la época donde todo era mucho más complicado, y hoy se consolidan como de las editoras nacionales, también de las principales editoras nacionales de catálogo. Entonces, bueno, eso es un poco, creo que un ejemplo súper interesante, y es la invitación a esto. Es un negocio donde hay múltiples sombreros que uno puede utilizar, ¿cierto? Uno puede ser artista, uno puede ser productor, uno puede ser compositor, uno también puede ser empresario, ¿cierto? Claro. Y destrabar, digamos, como ese segmento de empresario y ver esto como un modelo de negocio, pues en últimas es también lo que te va a permitir a vos tener una buena vida de la industria de la música, sí, y que también permitirle, pues digamos, a tus herederos, a tu familia, poder mantener ese legado vivo a través de instituciones fuertes, a través de, como dice Feli, poder mantener tus derechos, poder en el tiempo hacer nuevas negociaciones, nuevo movimiento con ese catálogo y tener unas compañías o unas empresas que obviamente te permitan a ti, pues, tener estabilidad, a ti y a tu familia tener estabilidad en el tiempo. Entonces pienso que son ejemplos súper chéveres. Bueno, pues Felipe, Juan Camilo, muchas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Unlocking Publishing, el podcast. Ha sido un placer conversar con ustedes, arrancar esta conversación, empezar a entender un poco qué va más allá de esto que conocemos como publishing. Así que muchas gracias a los dos. Espero que se hayan gozado esto. Así fue. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y 2 recomendados para aquellos curiosos que quieran leer. Está este libro que se llama The Plain and Simple Guide to Music Publishing. Acá se los dejo como recomendado por si quieren empezar a explorar un poco muchas de las cosas que hemos hablado y muchas cosas más. Y hay otro libro que muchos conocen que se llama All You Need to Know About the Music Business de Donald Passman. Así que estos 2 recomendados desde Unlocking Publishing por si quieren tener algo de data y de historias, porque uno siempre está como medio curioseando y tratando de entender un poco más este fascinante mundo
de la música. Mi nombre es Marceliano Castro, gracias por acompañarnos, ha sido un placer estar en este primer capítulo de Unlocking Publishing, el podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de One Publishing en YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales de One Publishing Latino en Instagram y también en nuestro perfil de One Publishing en LinkedIn. Hasta la próxima, chao chao.